A partir de ahora, de ya, si te alojas en cualquier hotel en España, vas a tener que dar muchísimos datos. Algo que la verdad es que no tiene ningún tipo de buena pinta. Voy a hacer hoy unas cosas, tengo que hacer varias cosas por Madrid, así que vente conmigo y lo comentamos, porque creo que esto lo tenemos que comentar, y más aquí que hablamos mucho de viajes. Así que vamos a por ello. Al lío. Necesitaba un café. Me decía, tenía muchas ganas de tomar un café en un bar hoy. En fin, vamos al lío. Fijaos cómo es la cosa, que me he equivocado de estación y he tardado mucho más de lo que yo pensaba. En fin, creo que a lo mejor en la salida de esta va a ser un buen lugar para luego hablar, pero tengo que hacer una cosa antes. ¿Lo veis? En este parquecito, pero lo hacemos luego, ahora, en un rato, aunque muy poco para vosotros. Bueno, gestiones hechas y estamos otra vez en el parquecito. Voy a buscar un sitio para sentarme al sol y comentamos lo de los hoteles. Bueno, pues ya estamos aquí. Estoy, por cierto, en el barrio de Carabanchel, en Madrid. Simplemente tenía que venir a un sitio a cobrar una cosa de una clase que hice hace unas semanas. En fin, es supongo lo que tiene el ir un poco buscándote la vida con distintas cosas, como estoy haciendo yo, básicamente, ¿no? Y hice una sustitución de una clase de música hace unas semanas, como digo, y extrañamente lo tenía que cobrar en mano. Pero bueno, acaba de salir una, vamos a llamarle ley, ¿no?, en España, por la que se obliga a todos los establecimientos hoteleros, ya sea hoteles, hostales, por supuesto, todo tipo de sitio donde tú puedas pasar una noche estando fuera de tu casa, ¿no? Es decir, eso también incluye pues apartamentos turísticos, Airbnb, todo ese tipo de cosas, al menos en principio. ¿Qué ocurre? Que la cantidad de los datos que se tienen que dar incluyen cosas como, pues, por ejemplo, el parentesco, que es algo que me parece indignante, el parentesco de las personas que se hospedan. No sé, como si le importase al gobierno precisamente ese parentesco que tú tengas con una persona con la que simplemente a lo mejor le quieres pasar una noche. Pero también se incluyen datos que pueden ser peligrosos, como es el número de cuenta. Sí, así como lo oís, el número de cuenta va a ser algo ahora necesario, no solamente para asegurarse del pago, que me parece una tontería, teniendo en cuenta que si el establecimiento o el hotel o ese tipo de sitios se quiere asegurarse del pago, ya lo tiene, entre comillas, asegurado por los datos de la tarjeta con lo que se hace la reserva. Es decir, normalmente siempre te piden los datos de una tarjeta para hacer una reserva, generalmente. No es verdad que no en todos los lugares, pero es así. Pero yo voy a más. Es decir, hace poco, bueno, y esto ha ocurrido también estas semanas, ¿no?, se ha sabido que una organización de delincuentes cibernéticos han conseguido los datos de un montonazo de contribuyentes de la propia página de Hacienda. Es decir, esto, al hilo de esto, es que tú tienes que meter, como dueño del hotel, por ejemplo, tú tienes que meter todos estos datos que recabes de la persona a la que
vas a alojar en una plataforma. Y nos hemos enterado también esta semana, fue hace también muy poco, hace pocos días, que habían incautado desde unos delincuentes, una organización de delincuentes informáticos, como decía, pues muchísimos datos sensibles de millones de contribuyentes, de millones de personas que tienen sus datos en las plataformas y webs de la Hacienda. Imaginaos lo que es eso. Es decir, alguien me está diciendo, más allá de lo moral, que ahora entraremos en eso, alguien me está diciendo que tenemos que meter todos esos datos, que muchas veces son, bueno, muchas veces no, son sensibles, son muy sensibles, para que de alguna manera el dueño del hotel o del Airbnb lo ponga en una plataforma en internet y estemos seguros de que esos datos no van a salir de ahí. No va a coger nadie en ese intermedio. Y si necesitan el número de cuenta, sería muy fácil para cualquiera hacerse con ese número de cuenta y, yo qué sé, poner ese número de cuenta tu recibo de la luz. ¿Entendéis por dónde voy? Me parece que no tiene mucho sentido y me parece que al final responde a una manía que, desgraciadamente, por muy desgracia que estamos viviendo en España, que es el hecho de que parece que el Estado, en este caso, tiene que estar continuamente tutelando a las personas, tutelando lo que hagan, lo que dejan de hacer, cómo se portan, cómo no se portan, qué es lo que piensan, qué es lo que no piensan. Tienen que estar controlando todo ese tipo de cosas como si fueran pues niños pequeños. Más allá de lo moral, como digo, porque lo moral tiene importancia. Es decir, ¿qué está pasando para que estemos aceptando ese tipo de cosas? ¿Qué está pasando para que no comprendamos que si algo tiene importancia dentro de una persona es su propia libertad de decisión? Os vamos a poner un ejemplo de una persona que simplemente conoce a alguien y simplemente quiere pasar una noche absolutamente una noche de desfase, ¿no? También el Estado tiene que enterarse de eso, tiene que ser consciente de eso, independientemente de a lo mejor de tu estado. Y a lo mejor lo que estás haciendo no es algo moralmente aceptable, porque quién sabe, a lo mejor lo haces y estás engañando a otra persona. Muy bien, pero eso no es competencia del Estado y no es competencia de nadie más. Quiero decir, han conseguido infantilizar hasta tal punto a la sociedad que, aunque sea a regañadientes, la gente va aceptando ese tipo de cosas. Va aceptando no ser libre. Porque piensan erróneamente, muy erróneamente, piensan que la seguridad es más importante, que la estabilidad es más importante. Vale, esa estabilidad no la tiene. Esa estabilidad no existe. Esa seguridad no existe. Si te están diciendo que te van a dar seguridad, te están mintiendo. Nadie puede darte la seguridad incluso voy más allá. Nadie debería darte la seguridad de tener un trabajo para toda la vida. Nadie. Y además, si alguien te lo quiere dar, una de dos, o te está engañando o se está aprovechando de ti. No hay más opciones. Y sé que muchos me diréis, sí, pero bueno, pero si tú tienes en España la posibilidad de ser funcionario, yo qué sé, pues oye, al final es la única manera de
de medrar un poco en la vida si te quieres quedarte en este país. Y yo te digo muy bien, pero es que las cuentas no dan. Es decir, tienes que ser consciente de que estamos hablando de un país que está en ruina y no lo sabe. Es decir, con el nivel de impuestos, con el nivel de esfuerzo fiscal que está haciendo la gente en España, lo normal es que la gran mayoría de ellos, de autónomos, entre los que me incluyo y demás, o bien terminen rindiéndose o terminen dejando todo lo que hacen y tratando de buscar otro tipo de opciones, por lo cual con esas personas deja de haber ingresos, o se terminarán yéndose del país, como yo quiero hacerlo. Así que ya me diréis en 10, 15 años cómo se va a mantener esa supuesta seguridad. Es decir, al final te están engañando, porque lo único que les interesa a ellos es hacer ver que hacen cosas, es hacer ver que bueno, pero es que yo hago muchas cosas para esto. Y al final lo único que hacen es entorpecer todavía mucho más todo. Es decir, en este caso en concreto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que mucha gente, y con sus buenas razones, pues a lo mejor preferirán cogerse un vuelo hasta Lisboa, hasta Oporto, que está muy cerca y realmente no te gastas mucho dinero en hacerlo, y serán esa escapada hacia esos lugares. O no lo harán, o simplemente gente de fuera no vendrá a España de vacaciones, o que te puede no gustar el turismo, yo lo puedo entender, pero lo que no puedo entender es que quieras hacer que los demás hagan lo que a ti te guste. Me parece que no tiene sentido. La vida, o la sociedad en general, y por eso es una sociedad, es un conjunto de acuerdos libres entre personas. Si no es así, si no es un acuerdo libre, jamás puede funcionar. Es imposible. ¿Por qué? Porque las personas tenemos diferentes intereses. A las personas nos gustan diferentes cosas. A las personas tenemos diferentes objetivos. Y eso es así, y eso no lo va a cambiar, y mucho menos lo va a cambiar un gobernante. Entonces, tienes dos opciones, o existen dos opciones. Primero, hacerles caso, aceptar este tipo de cosas como algo inevitable, sabiendo que no te va a llevar a nada bueno, y que esa supuesta seguridad que tú piensas que te van a dar no es así. Y de hecho lo estás viendo. Si sales a la calle, si hablas con gente, observarás la realidad. Y la segunda opción es pues empezar a dar un poco también una batalla de ideas. Empezar a decir, oye, esto no puede funcionar. Primero porque no tiene lógica. No tiene ninguna lógica. Está claro que hay que encontrar compromisos a la hora de organizar toda una sociedad, sobre todo cuando hablamos de millones y millones de personas. Pero me parece que esos compromisos tienen que ser siempre teniendo en cuenta la libertad individual de las personas. Si no, pues vamos a caer en los mismos errores del pasado, en dictaduras que en su momento fueron horribles y que parece que a la gente se le está olvidando, o algo similar. En fin, que me parece horrible, en pocas palabras. ¿Qué piensas tú? Me gustaría que fueras abajo en los comentarios y me dijeras qué piensas de esta medida y qué piensas un poquito de todo lo que he hablado, porque yo creo que es importante también, desde todos los ámbitos, empezar a hablar con cierta libertad de cómo vemos el mundo, ¿no? Me parece que, lo he dicho muchas veces, pero una persona que
está acostumbrada a viajar, que está acostumbrada a conocer también otras realidades, me parece que también es inevitable hacerse este tipo de preguntas y llegar a este tipo de reflexiones. Pero bueno, me gustaría que fueras abajo en los comentarios, como te digo, y que me contaras qué es lo que piensas. Y por supuesto que me ayudes con este proyecto, que te suscribas al canal y que poco a poco también seamos más debatiendo, conociendo el mundo, hablando de la actualidad mundial y conociendo lugares, por supuesto. Nada más, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.